Buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión más de Charlas Terránea. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Vemos por ahí algunos nombres que nos han acompañado en sesiones anteriores. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. En esta 11ª edición estamos de manteles largos. Contamos con la presencia del arquitecto Hugo Gutiérrez, director fundador de Terránea. Él es arquitecto por la Universidad Regiomontana, posgraduado en Arquitectura Bioclimática y Cooperación Internacional por la Universidad de Barcelona, miembro del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, orientado a la planificación, conceptualización y estructuración de proyectos con enfoque sustentable y de triple impacto en entornos urbanos. Yo, como miembro del equipo de Terránea, puedo decir que Hugo es una persona con una calidad humana excepcional y que además siempre tiene una disposición por compartir sus conocimientos con los demás, y hoy no es la excepción. Les comentamos, antes de darle la palabra a Hugo, que al finalizar la charla tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que hagan llegar esas preguntas al ponente por medio del chat general de aquí. Agradecemos también a Calidra por apoyar estas charlas, este proyecto, y sin más que agregar, cedo la palabra a Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Muchas gracias por tu introducción, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, pues vamos a arrancarnos. Bienvenidos todos. Hay una raya aquí en la presentación. Déjame ver primero cómo quitarla. No sé si sea mía. Ahí está. Listo, pues bienvenidos todos. Un tema que creo pues bastante relevante y bastante interesante porque pues de alguna manera estamos pasando ahora mucho más tiempo en los espacios, mayormente en nuestras casas, por esta situación de salud. Gracias nuevamente a Calidra, que apoya la realización de estas charlas y con quienes también hemos tenido la oportunidad de desarrollar otras pláticas más técnicas con relación a la cal. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de la salud, el bienestar y el confort en nuestros espacios. Creo que es algo que pues, a todos nos interesa, en donde estamos siendo cada vez más conscientes por el tiempo que ante esta situación estamos pasando en los espacios que habitamos. Y bueno, que a veces como que los arquitectos eventualmente podemos descuidar un poco, ¿no? O sea, es decir, la arquitectura a través de sus elementos, de sus muros, de sus ventanas, de sus techos, de todo lo que compone al edificio, debería de brindarnos esto, ¿no? Debería de brindarnos salud, bienestar y confort, cuando menos. ¿Qué está pasando con los espacios que usas, no? Quiero abrir como que con esta pregunta. Están sucediendo muchas cosas, los estamos utilizando como gimnasios, como oficinas, como salas de baile, como N cantidad de cosas, ¿no? Salas de videoconferencias, en fin. Es decir, nuestros espacios están cambiando su significado, están cambiando su uso y por lo mismo también se les está exigiendo diferentes cosas. Entonces, creo que en este momento es un momento interesante porque vamos de alguna manera a estar en un proceso de evolución, sobre todo de los espacios habitacionales de vivienda. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de confort, de temperatura, del aire y todo lo que tiene que ver, digamos, con las sensaciones de calor, con la humedad en los espacios, la ventilación natural, la calidad del aire interior, un poco también de la iluminación natural y un poquito también acerca de la acústica y la contaminación electromagnética, que de pronto son temas como que medios marginales también y de los cuales no somos tan conscientes. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el confort, lo que entendemos por confort, o lo que digo, todos sabemos cuando un espacio es confortable o cuando estamos en una condición de confort. El confort es una condición de la mente que expresa una satisfacción, un estado de
tranquilidad y de estar a gusto en un espacio, ¿no? Implica no nada más los temas térmicos o los temas ambientales, sino también aspectos biológicos, fisiológicos, culturales, sociales, de estados de ánimo, psicológicos y conductuales, ¿no? Entonces, el confort no es algo rígido, o sea, es algo que puede ser muy subjetivo y que varía de persona a persona esta percepción. El confort tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está constantemente termorregulándose, o sea, haciendo un esfuerzo por mantenerse en un umbral de temperatura que es en el que podemos vivir, que son en el orden de los 37 grados. Y nuestro cuerpo es una especie como de máquina de calor, ¿no? O sea, está disipando exceso de calor o está de alguna manera manteniendo el calor para no perderlo en condiciones, por ejemplo, ambientales de frío. El disconfort está en el momento en el que nuestro cuerpo empieza a hacer un exceso de trabajo para mantener esa temperatura. Eso es lo que nos hace sentir incómodos. El confort tiene que ver con parámetros objetivos que tienen que ver con el ambiente y con el clima principalmente, y no son nada más térmicos, ¿sí? También hay confort visual, acústico, y obviamente pues los que de alguna manera reconocemos más, que son como los térmicos, ¿no? Son parámetros que son rangos, o sea, es decir, no son exactos. Los parámetros de confort aquí son distintos a lo mejor a los parámetros de confort de los países nórdicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son rangos, ¿no? Tienen que ver con el clima, definitivamente. Es decir, el clima es una condicionante de las condiciones de confort. Hay temas interesantes como, por ejemplo, la posibilidad de tener ambientes que sean, digamos, flexibles o manipulables por el usuario, por los usuarios, por las personas, que nos pueden ayudar a ampliar estas zonas de confort, ¿no? Es decir, los espacios que permiten una operación de ventanas, de iluminación natural, de flujos de aire, de control de humedad, etcétera, van a ser espacios eventualmente mucho más confortables que aquellos espacios que no permiten digamos, estos ajustes por parte del usuario, ¿sí? Un ejemplo típico es que aquellos edificios que tienen, digamos, fachadas de cristal, que no tienen aberturas, es decir, que no pueden tener una relación con el clima exterior, usualmente son edificios que en donde hay mayor posibilidad de disconfort en los usuarios. Y bueno, están los factores. Los factores de confort tienen que ver propiamente con los usuarios, ¿no? ¿Sí? Es decir, con nuestras experiencias, con el lugar en donde nacimos, por nuestra infancia, si de pronto pues, tenemos más o menos cantidad de grasa en nuestra piel, por ejemplo, y de nuestra disposición o nuestras conductas pues, para con el ambiente, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo soportar una temperatura de 35 grados sin problemas si voy a broncearme a la playa, mientras que esa misma temperatura sería definitivamente muy incómoda en un espacio en donde yo esté trabajando. Entonces, esa es la parte, digamos, subjetiva del confort y que tiene que ver con la manera en que el usuario, digamos, convive con su entorno. En distintos periodos históricos ha existido una sensibilidad muy diferente al frío y al calor. Hay que acordarse que pues, nuestros abuelos o bisabuelos no tenían aire acondicionado y no les pasó absolutamente nada, ¿sí? Además, está comprobado experimentalmente que esta sensibilidad es un factor cultural aprendido, desarrollado a lo largo de los años y en estrecha asociación con la niñez y el aprendizaje del lenguaje. Dicen que los esquimales, por ejemplo, tienen la posibilidad de describir el frío y la nieve en diferentes, una cantidad, digamos, importante
de condiciones que de alguna manera nosotros, por no tener esa experiencia, pues no tendríamos oportunidad de discriminar, ¿no? O sea, para nosotros haría mucho frío nada más, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ver mucho con nuestras experiencias, nuestra cultura y con el aprendizaje, nuestro aprendizaje. Uno de los factores más importantes pues, para el confort es estos dos aspectos, la temperatura y la radiación solar, porque están directamente relacionadas con la sensación de calor. La temperatura del aire y la radiación solar directa, es decir, el recibir asoleamiento directamente, ya sea nosotros o a través de una ventana hacia el interior de nuestros espacios, y posteriormente el calor emitido por aquellos objetos que ganan calor, influye en nuestra sensación del calor a través de nuestro cuerpo, de la piel y del aire que respiramos, ¿no? Es decir, los edificios, nuestra casa, tiene un intercambio de calor y de humedad y de otros temas con su entorno inmediato, y los espacios interiores a su vez tienen un intercambio de temperatura, de calor con nuestro cuerpo. La temperatura está relacionada también con otro factor importante con el cual se relaciona de manera muy estrecha, que es la humedad, y al interactuar con esta se presentan diferentes condiciones, diferentes sensaciones, ¿no? Entonces el confort también tiene que ver con el grado, con el tipo de actividad que estemos desarrollando, ¿no? No son los mismos parámetros o no es la misma incomodidad que nosotros podamos tener, por ejemplo, una temperatura, digamos, un poco más alta cuando estoy haciendo ejercicio, que invariablemente mi cuerpo va a calentarse, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en reposo, ¿no? Entonces puede haber una variación importante, digamos, en las condiciones que me hacen sentir confort, dependiendo también de la actividad. Esencialmente, tanto los edificios con su entorno como las personas con el ambiente interior intercambiamos calor a través de principalmente estos tres, digamos, fenómenos físicos, que es la radiación, a través de radiación electromagnética, la convección, que es a través del contacto con el aire, ¿sí?, que nos rodea, y conducción a través del contacto con superficies, o bien el aire al calentar la superficie de nuestra piel transmite por conducción hacia el interior de nuestro cuerpo este calor, ¿no? Entonces, el calor, digamos, tiende a nivelarse siempre, ¿no? O sea, es decir, si mi interior de mi casa está más caliente que en el exterior, bueno, pues yo tendré que hacer un esfuerzo para no dejar ese calor, porque el interior buscará equilibrarse con el exterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esto se le llama balance térmico. Entonces, siempre se está moviendo, y es algo que de pronto es importante, pues, como tener un poco de conciencia para entender, pues, cómo funciona todo esto, ¿no? Finalmente, los edificios tienen que reaccionar a ese ambiente exterior incómodo, ¿sí?, para poder darnos bienestar y confort, ¿no? Es decir, los edificios, la arquitectura, debería ser como una tercera piel, ¿no? Nuestra primera piel es nuestra propia piel, la que nos protege del exterior y nuestra primera barrera. La segunda piel, pues, es nuestra indumentaria, nuestra ropa, que de pronto, pues, puede ser muy flexible, dependiendo del clima y del frío o el calor que yo sienta. Y luego esa tercera piel que debería protegernos y ser también muy adaptable es el edificio, ¿sí? Los muros, las ventanas, las cubiertas, los techos, los elementos vegetales, los pisos, los acabados, todos los elementos de los espacios deberían de funcionar como esta tercera piel protectora. Y para esto, bueno, pues hay algunos conceptos de los cuales quisiera platicarles. Uno de ellos es la envolvente térmica, que es la piel de nuestro edificio, es decir, es todos aquellos elementos arquitectónicos y materiales que tienen contacto con el exterior. A eso se le llama envolvente térmica, ¿no? A través de esta envolvente térmica yo podré tener, digamos, una variación deseada, un nivel, digamos, de confort deseado, digamos, protegiendo
la variación de esas condiciones de confort con las condiciones exteriores que no necesariamente coinciden con el rango de confort de las personas en el interior. Entonces, esta envolvente nos permite como amortiguar ese diferencial de condiciones para tener un entorno interior agradable. Otro tema importante tiene que ver con la radiación solar, o sea, es decir, con la captación de calor a través de los rayos directos del sol, y esto tiene que ver mucho con la orientación, o sea, con la orientación del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay zonas más calientes que otras, hay orientaciones mucho más calientes que otras, y va a haber también ventanas y aberturas en mi envolvente térmica que pueden estar orientadas a digamos, rumbos o puntos cardinales que no sean tan críticos en asoleamiento, pero podría haber otras ventanas o aberturas que pudieran estar en una orientación crítica, ¿no? Entonces, la orientación es un tema bien importante en el diseño, ¿sí? Ahí es donde tenemos la oportunidad más grande de influir en el confort del edificio, en el diseño. Entonces, la orientación, cuidar las orientaciones y saber diseñar protecciones solares y sombras, ¿no? Esto es un tema bien importante, sobre todo aquí en Monterrey, que tenemos pues, condiciones de calor, pero que también queremos tener un contacto con el exterior, porque tenemos vistas fenomenales a las montañas. Entonces, es importante que los arquitectos aprendamos a diseñar parasoles, ¿no? No quiero decir que debamos de dejar de abrir ventanas, de ver esas hermosas montañas que tenemos, pero sí tenemos que diseñarlas adecuadamente para que esas vistas o esa ventilación o esa iluminación que yo pueda ganar a través de las ventanas, pues no me resulte contraproducente generando un sobrecalentamiento en mi interior. Voy a estar dando como algunas recomendaciones generales, o sea, algunas es posible que sean un poco más técnicas que otras. Entonces, sin embargo, quise hacerlo así para que sea como muy práctico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas estrategias que pueden ayudarnos a tener, a controlar nuestra temperatura en el interior? Bueno, pues el aislamiento térmico de elementos críticos, ¿no? La mayor parte del calor en los edificios se recibe a través de la radiación solar por el techo. Entonces, el techo es el principal elemento que deberíamos de proteger y los muros poniente, ¿no? ¿Sí? Cuando menos, ¿sí? La reducción de puentes térmicos. Puentes térmicos es un material en nuestra construcción que es muy buen conductor y una vez que se calienta y transmite el calor hacia el interior es como si tuviéramos una gotera de calor, ¿no? ¿Cuáles son estos puentes térmicos? Pues de pronto algunos elementos de herrería, algunos marcos de ventanas, todos esos son puentes térmicos. Entonces evitarlos al máximo. Evitar ventanas y aberturas con orientaciones críticas, es decir, cuidado con las ventanas en los muros poniente. Controlar aberturas acristaladas, sobre todo en orientaciones críticas, un poco lo mismo. A ver, déjenme mover aquí esto porque no me deja ver. Incorporación de protecciones solares, pérgolas, parasoles, louvers, persianas, exteriores, toldos, celosías, etc. Es decir, aprender a utilizar estos elementos, ¿sí? Y diseñarlos de manera adecuada, ¿no? Es decir, la ubicación, su altura, su inclinación, el porcentaje de sombreado que deseamos para la ventana, etc. Entonces, para esto hay muchas herramientas que podemos utilizar para tener un adecuado diseño. El uso de colores claros en cubiertas y muros es una estrategia sencillísima. Una buena cantidad de los impermeabilizantes tienen en sus especificaciones, de los impermeabilizantes acrílicos sobre todo, tienen en sus especificaciones el índice de reflexión que tiene como material en base a su color. Entonces, de entrada, utilizar colores claros ya nos ayuda muchísimo. Ojo con los edificios negros que están de moda y con los acabados negros que están de moda, ¿no? O sea, aquí en nuestras condiciones climáticas no es muy recomendable, ¿no? O sea, incluso producen temas de mantenimiento por su sobrecalentamiento. O sea, pueden llegar a calentarse 60, 70 grados centígrados estos materiales en colores oscuros por la absorción mayor de radiación solar.
y entonces botarse, ¿no? ¿Sí? Además de que posteriormente por conducción transmiten el calor hacia el interior, ¿no? Entonces, colores claros de preferencia. Uso de árboles y vegetación para sombrear espacios y elementos expuestos son algunas de las estrategias que de pronto podemos utilizar. ¿Sí? El uso de árboles, elementos vegetales nos ayuda mucho a sombrear muros, a sombrear espacios, de tal manera que podamos tener pues, menos, sí, iluminación natural, pero menos radiación solar directa. Otro tema importante, la humedad, ya lo mencionábamos. La humedad relativa, que es la proporción de vapor en el agua en el ambiente, puede facilitar o dificultar la evaporación del sudor, que es uno de los mecanismos de nuestro cuerpo, que ya habíamos dicho que nuestro cuerpo es como una máquina de calor. Bueno, el sudor, la evaporación del sudor es una estrategia de nuestro organismo para disipar calor. Entonces, dependiendo de la cantidad de humedad, nuestro sudor se evapora más fácil o con menor facilidad, ¿no? Obviamente en climas secos la evaporación es mucho más efectiva que en climas húmedos, ¿no? Por eso cuando vamos a la costa, en un clima húmedo, pues nos sentimos un poco como pegajosos, ¿no? Como que el calor no lo puede disipar nuestro cuerpo, ¿no? La humedad elevada en los espacios genera pues, ciertas situaciones. Propicia la aparición de gérmenes, bacterias, hongos y otros microorganismos, puede generar malos olores, genera condensación en ventanas y muros cuando estamos en época de invierno y promueve la descomposición de los materiales. Es decir, hay ciertos materiales que una vez que se humedecen, pues empiezan a degenerarse, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Bueno, pues que no haya o que haya la menor cantidad de estas condensaciones, evitar las humedades por capilaridad, o sea, es decir, la humedad que sube a través de los muros que viene de abajo, posiblemente de algún jardín o desde la cimentación, o sea, hay maneras como de proteger eso y evitar también filtraciones, ¿no? Que eventualmente, por ejemplo, con estas lluvias recientes que acabamos de tener, pues creo que todos hemos tenido por ahí alguna pequeña humedad porque llovió demasiado. Bueno, pues cuidar que eso no suceda, ¿no? Y bueno, la ventilación natural. La ventilación natural nos ayuda muchísimo para disipar el exceso de humedad. Es muy, muy importante, ¿sí? El intercambio de aire en los espacios interiores. Otro factor importante es el uso de materiales que permitan el paso del vapor de agua, ¿sí? Es decir, a estos materiales se les llama materiales como que respiran, ¿no? Como puede ser la cal o puede ser la arcilla o la tierra, ¿no? Estos materiales permiten el paso del vapor de agua y eso nos ayuda a que no suceda esto que están viendo en la imagen, ¿sí? Aquí en este caso el vapor de agua, ¿sí? Por diferencia de presión, trata de salir al exterior, no puede, se topa con un muro frío y entonces empieza a condensar el agua, ¿sí? Entonces, los materiales que permiten este paso de vapor de agua tienen mucho menos condensación y permiten liberar la humedad hacia el exterior, ¿sí? Y en condiciones secas al revés, porque finalmente esto tiende a equilibrarse, ¿no? Interior y exterior. La condensación, bueno, pues se da en época de frío, pues como consecuencia de un exceso de vapor de agua en el interior, proveniente pues de que tenemos como que menos intercambio de aire, menos ventilación, todos nuestros espacios cerrados, nosotros estamos respirando, estamos liberando humedad y aparte también hay ciertas actividades como en la cocina o en la ducha que generan vapor de agua y entonces esto se va acumulando y va aumentando, se va viendo en aumento la humedad en el interior. Algunas ideas o algunas recomendaciones que podemos seguir. Bueno, el aislamiento térmico de muros y de los techos más expuestos digamos, al exterior, ¿sí? Es decir, evitar que se enfríen demasiado los muros nos ayuda a evitar la condensación, propiciar una buena ventilación natural, es decir, aunque sea invierno, el tener una ventilación, o sea, abrir ventanas nos puede ayudar, de pronto nos va a dar frío, ¿sí? Pero nos va a ayudar a disipar el exceso de humedad y eso posteriormente va a permitir que tengamos mayor confort, ¿no? Deshumidificar, es decir, hay aparatos de deshumidificadores y usar pues, ventiladores también nos ayuda, ¿no?
el uso de materiales, como ya comentamos, que respiren y que ayuden al control de la humedad, como el caso de la tierra o de la cal, el uso de aplanados y pinturas a la cal. También la cal nos ayuda mucho porque tiene un pH básico y entonces los microorganismos no pueden crecer en estas condiciones eh, de, de nivel de pH, ¿no? Entonces, si recuerdan, la cal se utiliza para pintar los troncos de los árboles para que no se suban los animalitos. Entonces, bueno, pues de igual manera funciona en los acabados, en muros o las pinturas a la cal. El uso de doble acristalamiento en las ventanas también nos ayuda porque la cámara de aire pues es un aislante y entonces esto evita que la superficie interior del cristal se enfríe de más y se produzca condensación. La extracción mecánica en cocina, es decir, la extracción en la cocina, pero que en realidad tenga una salida al exterior, también nos ayuda porque en la cocina se generan muchos vapores. Evitar espacios sin ventilación natural, los vestidores siempre hay como problemas porque son espacios como no ventilados y luego están adosados al baño en donde se produce vapor, a la regadera, donde se produce vapor y entonces usualmente tenemos problemas en los vestidores, ¿no? Ventilar después de bañarnos, es decir, abrir las ventanas, priorizar la ventilación natural sobre el aire acondicionado en la medida de lo posible, ¿sí? Las condiciones que genera el aire acondicionado son muy rígidas, ¿no? O sea, es decir, humedad y temperatura muy estable, ¿no? Y entonces eso de alguna manera puede generar eventualmente problemas tanto de humedad como también de disconfort. Por ejemplo, en las casas, los equipos más comunes que tenemos pues, son los equipos partidos o los mini splits, y entonces esos equipos están recirculando el aire interior, ¿no? Es decir, no están inyectando aire nuevo, entonces no tenemos la función de intercambio del volumen de aire que necesitamos para disipar humedad en este caso. La tierra, materiales como el BTC, como el tapial, todos aquellos materiales con la tierra colada, todos estos materiales nos ayudan al control de la humedad en los espacios interiores de manera magnífica. Entonces, son una alternativa bastante interesante. Luego tenemos la ventilación natural y la renovación de aire, ¿sí? La renovación de aire permite tener niveles adecuados de oxígeno, es decir, conforme nosotros respiramos, estamos en un espacio y respiramos, pues vamos consumiendo oxígeno y devolvemos CO2, dióxido de carbono. Entonces, si ese aire no se intercambia, si no se renueva, pues el aire se empieza a viciar, que es lo que conocemos como aire viciado, y entonces de pronto podemos tener malestar, disconfort, dolor de cabeza, mareo, etc. ¿Sí? Entonces, la renovación de aire es muy importante para una correcta oxigenación, niveles de oxígeno y la reducción de concentraciones en los contaminantes que podamos tener de elementos tóxicos en nuestra casa y de los olores, ¿no? O sea, los olores y los contaminantes son peligrosos en función de sus altas concentraciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos bajar esas concentraciones de olores o de digamos, densidad o concentración de contaminantes a través de la renovación de aire. La ventilación permite el control de la humedad interior y ayuda a mejorar la sensación térmica. Cada 0.3 metros por segundo en aumento en la velocidad nos da una sensación de 1 grado menor en la temperatura, ¿sí? Y eso pues es una herramienta como excepcional desde el punto de vista de diseño, independientemente que venga de una corriente del exterior, como si proviene de un ventilador de techo, por ejemplo. Entonces es una herramienta que nos puede ayudar a ampliar esos rangos de zona de confort, ¿no? La ventilación natural puede darse de diferentes maneras. O sea, lo ideal es de que en cualquier habitación de una vivienda
haya ventilación cruzada, es decir, que haya cuando menos 2 ventanas, 2 aberturas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que haya un flujo de entrada y salida de aire. Eso es lo ideal, ¿sí? No en todos los casos se puede, no en todos los casos se quiere, porque se priorizan otras cosas y está la ventilación unilateral, que es una ventilación que funciona por turbulencia, que es mucho menos efectiva, pero bueno, al final del día hay cierta renovación de aire. Y luego está sobre todo otras estrategias que tienen que ver con el, eh, la diferencia de presiones de aire, la diferencia de temperaturas y presiones, el efecto chimenea, que nos permite también ventilar espacios generando una corriente continua de aire que nos ayuda a la renovación de este aire en los espacios interiores. Hay muchas estrategias, ¿eh? O sea, y no es como, no implican un cálculo estricto, ¿no? O sea, tiene que ver mucho, pues, con la lógica, con hacer un análisis climático, saber de dónde viene el viento, qué dirección tiene y algunos conceptos generales, ¿no? Y con eso podemos tener criterios que de pronto funcionen muy bien. O sea, es decir, el cálculo no es así como estricto, ¿no? O sea, si tú aplicas criterios, va a funcionar muy probablemente bien tus estrategias de ventilación. Y la renovación de aire, ¿no? En los espacios habitacionales se recomienda una renovación de aire de 5 a 10 veces por hora. O sea, si tenemos un volumen de 30 metros cúbicos, bueno, pues ese volumen idealmente se estaría renovando entre 5 y 10 veces en una hora, ¿sí? Para que vean la necesidad de ventilación que tenemos. Imagínense, o sea, hay espacios que nunca abrimos porque tenemos siempre el aire acondicionado prendido y entonces, pues ese aire, pues sí, puede estar a una temperatura adecuada, podría incluso estar con una humedad, pues, digamos, aceptable, pero finalmente es el mismo aire que estamos reciclando, ¿no? Algunas estrategias, ventilar por las mañanas y por las noches, o sea, esa es una estrategia interesante. En las mañanas está fresco y en las noches también, es decir, se puede dejar toda la noche, digamos, abiertas pues, todas las ventanas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en tiempo de calor y queremos prender pues, el aire acondicionado, pues podemos prender el aire acondicionado en nuestra recámara, pero el resto de la casa enfriarla abriendo las ventanas, ¿no? Entonces, esto le permitirá a todos los materiales de la casa enfriarse durante la noche y empezar otra vez el día en la mañana frescos para que a una menor velocidad pues vayan ganando nuevamente calor a lo largo del día. Reducir el uso del aire acondicionado es deseable, o sea, si podemos utilizar la ventilación natural, pues versus el aire acondicionado es muy deseable. Propiciar la ventilación cruzada, que siempre haya 2 ventanas en los espacios, o sea, busquen eso, pidan eso a los arquitectos que diseñan sus casas. Los cubos de escalera son excepcionalmente interesantes para generar ese efecto chimenea, ¿sí? Y aparte los cubos de escalera normalmente están relacionados con espacios abiertos como la sala o como el comedor o como la estancia. Entonces esos espacios podemos ventilarlos muy fácil a través del cubo de escalera, ¿no? Siempre y cuando tengamos una abertura en una parte alta de la escalera que esté generando ese diferencial de temperaturas de aire y de presiones y esté, digamos, conectando ese lazo convectivo que permita un circuito ahí de aire. El uso, controlar la velocidad del aire también. Es decir, puede haber de pronto ventanas orientadas a ciertos lugares en donde el aire puede ser, la velocidad del viento o del aire puede ser excesiva. Entonces, pues habría que cuidarlo, ¿no? Velocidades interiores de aire por encima de los 3.5 metros por segundo ya comienzan como a ser un tanto molestas y de pronto se vuelven los papeles y cosas así. Las chimeneas solares o este tipo de elementos son bien interesantes. Nosotros los hemos aplicado en varios proyectos, son muy, muy útiles, muy eficientes. El uso de ventilación natural, ventiladores y extractores también es bastante útil. Es decir, esta extracción de la cual hablo, pues no necesariamente tiene que ser totalmente por fenómenos
digamos, del viento y la temperatura. También podemos ayudar y podemos tener como extracción de aire, ¿no? Finalmente eso nos va a ayudar y de igual manera, tener una renovación de aire. Abrir puertas de espacios sin ventilación, o sea, es decir, cuando queremos que no se humedezcan, pues bueno, abran el vestidor, ¿no? Por ejemplo, si el vestidor no tiene ventana, pues hay que tenerlo de pronto abierto cuando hay condiciones de humedad, ¿no? Eh, eh, también, por ejemplo, en condiciones como muy secas o de mucho calor, podemos utilizar vegetación y elementos de agua en donde ingresa el aire, de tal manera que este aire pues, se pierda un poco de temperatura, ¿no? Porque ese es uno de los temas más críticos en la ventilación natural, ¿no? O sea, cuando la temperatura del aire en el exterior pues es muy alta, que de alguna manera pues no me conviene meterlo de esta manera. Entonces hay que buscar cómo bajarle un poco la temperatura a este aire, ¿no? Que no es cosa tan sencilla, ¿no? Identificar la dirección y horas de viento en el lugar, es decir, empezar como a interactuar con nuestra casa de tal manera que pues, seamos un poco más observadores y podamos ver, oye, pues a esta hora corre un vientecito interesante, no hace mucho calor y podemos abrir estas ventanas y podemos estar algunas horas más con ventilación natural, ¿no? Todo eso va a ayudar a las condiciones interiores de aire. Ubicación de ventanas, identificar algunos elementos del entorno que de alguna manera generen como pues, el microclima, ¿no? Diferentes corrientes de aire, aunque podemos, de viento, perdón, aunque podemos tener como los vientos dominantes o vientos reinantes, puede haber como algunos árboles, otras construcciones o montañas que generen un flujo en particular en ciertas zonas, ¿no? Sucede de pronto, pues, por ejemplo, en calles cerradas que de alguna manera pues, se va conduciendo el viento, etc. La calidad del aire interior, otro tema muy interesante. Este es el aire, la composición del aire. Una quinta parte es oxígeno, el resto es nitrógeno y un poquitín de otros gases, ¿no? Aquí en Monterrey tenemos un problema de contaminación del aire muy importante. Un problema grave que está relacionado con este contaminante, ¿sí? Este contaminante son las partículas, los polvos, partículas suspendidas en el aire, ¿no? Y las partículas se clasifican según su tamaño. Hay dos, digamos que son las más como nocivas y están presentes aquí en nuestra problemática en Monterrey, que son las partículas menores a 10 micras y las partículas menores a 2.5 micras. El problema con estas partículas y estos polvos es de que son muy pequeños, entran en nuestros pulmones y ya no salen, ¿no? Pueden incluso estas partículas llegar hasta el torrente sanguíneo y producir enfermedades. Entonces, es un tema pues, que como ciudad tenemos que atender de manera prioritaria, porque lo que genera son enfermedades crónicas y eventualmente reducen los años de vida, ¿no?, de las personas. Las partículas pueden ser polvos, que es lo que tenemos aquí principalmente, o sea, partículas sólidas, niebla o smog, que son partículas líquidas, y ahora como con más atención, bioaerosoles, ¿no?, que son aquellos, digamos, vapores que pueden contener virus, bacterias, esporas o alérgenos, ¿no? ¿Sí? Ahora todos estamos muy pendientes de esto por la situación de la contingencia de salud que tenemos, ¿no? Este es el problema que tenemos nosotros, esencialmente es contaminación por polvos. ¿Sí? También hay otros contaminantes, o sea, los gases inorgánicos que son principalmente producto de la combustión, el dióxido de carbono, combustión en general y de combustibles fósiles, monóxido de carbono, que es como lo puse en los autos, el transporte, y otros gases que igual también están relacionados con la combustión, pero posiblemente más de la industria. La mayor parte de la electricidad de nuestro país se consume con la quema de combustibles fósiles, entonces tenemos, por ejemplo, esa contaminación ahí como que latente. Y bueno, pues estos dos contaminantes, pues de alguna manera lo que podemos hacer es estar un poco atentos, o sea,
con las diferentes aplicaciones que tenemos de la calidad del aire y eventualmente pues, cerrar ventanas, ¿no? ¿Sí? Reducir en esos casos, en condiciones muy críticas, cerrar las ventanas pues, para evitar el ingreso de ese aire en condiciones pues, de contingencia ambiental, ¿no? En el caso de la contaminación en los espacios interiores del aire, esto tiene que ver con principalmente un tipo o unos tipos de contaminantes que se agrupan en lo que se conoce como compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Para fines prácticos, ¿qué son los COBs? Bueno, son todo lo que huele a pintura, lo que huele a mueble nuevo, lo que huele a alfombras, adhesivos, selladores, acetona, lo que huelen muchos productos de limpieza, aerosoles, disolventes, repelentes de insecto, aromatizantes de aire, algunos acabados de madera, disolventes de grasa, en fin. O sea, todo lo que olemos cuando olemos a mueble nuevo o a edificio nuevo o a auto nuevo son COBs, o sea, compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y estos elementos pues tienen efectos en la salud, ¿sí? Dependiendo de su concentración y dependiendo también del tipo de compuesto que sea, pero pueden ser responsables de enfermedades como alergias, dermatitis o enfermedades en la piel, toxicidad en general del organismo y eventualmente también relacionados con cáncer y otros padecimientos más graves, ¿no? El olor a pintura vinílica, o sea, ese es un olor así como que muy específico de los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta contaminación exterior? Pero sobre todo con relación a estos elementos tóxicos que tenemos todos en nuestro hogar, ¿sí? Bueno, ventilar, ¿sí? Evitar el exceso de humedad porque el exceso de humedad favorece la expansión de estos agentes tóxicos, ¿sí? Y a través de la ventilación, como ya lo dijimos, estamos renovando el aire interior y esto diluye, digamos, por así decirlo, la concentración de estos elementos potencialmente tóxicos, ¿no? En muebles, en vez de utilizar barnices de nitrocelulosa, piroxilina, poliuretanos, o sea, priorizar el uso de aceites y ceras, ¿no? Que era lo que se usaba antes, ¿no? La madera es un material vivo que está respirando, que absorbe y libera humedad y además este tipo de acabado no le hace bien, ¿no? La cera y los aceites nos van a permitir tener muebles en mejor estado durante mucho más tiempo y aparte va a ser algo que no nos afecte a la salud. El aceite de linaza es como muy famoso, ¿no? Preservador de muebles, ¿no? Tengan cuidado cuando busquen ese tipo de aceites, que lean que no contengan precisamente otro tipo de solventes, que es lo que le agregaría pues, estos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? O sea, que sea aceites puros, ¿sí? El uso de la cal y la tierra como revestimiento en muros y pinturas, es decir, en sustitución de las pinturas vinílicas, pues hay marcas de pinturas a la cal que pueden ser mucho más saludables y también mucho más bonitas porque le dan a los muros una textura, digamos, no tan uniforme como la hace una pintura vinílica, ¿no? Propiciar el uso de materiales naturales como maderas crudas, textiles crudos, en fin, todo lo más natural posible que se pueda. Igual, productos domésticos naturales, limpiadores como el bicarbonato, el vinagre, los aceites cítricos, etc. El uso de la aspiradora nos ayuda a controlar un poco el tema de polvo. Las plantas también. La vegetación absorbe una gran cantidad de sustancias tóxicas, nos ayuda a tener un ambiente también más libre de polvo y más fresco.
Y en el caso de los equipos de aire acondicionado, los mini splits o los equipos que tengamos, mantenerlos siempre con buen mantenimiento, limpios, porque se junta ahí mucho polvo, muchos hongos también puede ser. Tener bien siempre los filtros y los equipos limpios. El uso de plantas es, además también psicológicamente nos da otra perspectiva, otro ambiente en los espacios, ¿no? Esta página la encontré recientemente cuando estaba haciendo la presentación, se la recomiendo bastante porque tiene una serie, digamos, de recomendaciones de tapices, cortinas, alfombras, pinturas, acabados, limpiadores domésticos, en fin, todo lo tiene ahí clasificado de alternativas más saludables. Entonces vale mucho la pena que de pronto, pues no nada más en lo que tiene que ver como con arquitectura, sino ya con la vida diaria, pues le bajemos a la toxicidad, ¿no? Luego está la iluminación natural, ¿no? La iluminación natural es como un elemento súper interesante, ¿no? Que llena los espacios de vida. La luz natural es la luz con la que siempre nos vamos a sentir mejor, ¿no? La que mejor se adapta a nuestros ojos, que ayuda a la sincronización de nuestro reloj biológico, ¿sí? Ahorita que estamos muy encerrados, es bien importante, cuando menos una o dos veces en el día, salirnos y exponernos a la luz solar. O sea, eso ayuda a nuestro reloj biológico. Sobre todo dicen que salir y exponerse a la luz solar, para aquellos que pasan mucho tiempo en espacios interiores, salir a las 12 del día, le dice a nuestro reloj biológico que es la mitad del día, ¿sí? Y entonces una vez que llegue la hora de dormir, pues nuestro reloj biológico de alguna manera entenderá que ya es hora de conciliar el sueño, ¿no? Entonces, la luz natural es muy importante para estos temas que tienen que ver con la salud, ¿no? La luz natural aumenta la productividad y la capacidad de aprendizaje, proviene de una fuente de energía renovable, o sea, no nos cuesta y tiene un efecto psicológico que afecta positivamente, ¿sí? Es decir, ninguna luz artificial va a igualar la calidad de la luz natural, ninguna. Y bueno, esto, o sea, en los espacios nos genera pues, mayor productividad, ambientes más seguros, más agradables. Una cosa bien importante, nos permite tener una relación con el exterior y esto pues, tiene un efecto psicológico positivo, ¿sí? Sobre todo, igual en este momento que estamos pasando mucho tiempo en el interior de los espacios, el tener esa relación con algún elemento natural de vegetación que esté allá afuera, o de pronto con el cerro de la silla o con la Sierra Madre, o sea, extraer esos elementos naturales y percibirlos, o sea, recibirlos a través de nuestro sentido de la vista, o sea, nos da algo que a lo mejor conscientemente no entendemos, pero de manera inconsciente pues, lo tenemos como parte de nuestro como ADN, ¿no? Es algo que nos hace bien, ¿no? Entonces, si esta orientación de ventanas es cuidada y es selectiva, podemos traer esos elementos del exterior naturales a nuestros interiores sin repercusiones en ganancias de calor como que excesivas, ¿no? Otro aspecto muy bueno de la luz natural es que, bueno, pues ahorra energía y adicionalmente disminuye, al evitar encender la iluminación artificial, disminuye la ganancia de calor que tenemos a través de, de la iluminación, porque la iluminación o las luminarias lo que hacen es transformar la energía eléctrica en energía lumínica, pero no son 100% eficientes, es decir, una parte se convierte en luz, pero otra parte se convierte en calor. Dependiendo de la eficiencia de la luminaria, pues puede ser que una mayor proporción se convierta en luz y una menor en calor, pero siempre hay una ganancia de calor. Entonces, también nos ayuda a controlar el calor en el interior. Algunas recomendaciones con la luz natural, o sea, la luz natural pues tiene algunas cosas que habrá que cuidar, ¿no? Por ejemplo, evitar de pronto, la iluminación natural es como
excesiva, ¿no? Puede llegar a ser excesiva. Entonces, evitar deslumbramientos, contraluces, y para esto podemos utilizar elementos difusores como cortinas o como persianas o algunos elementos translúcidos que nos permitan de alguna manera contrarrestar ahí alguna intensidad muy, muy fuerte, ¿no? Buscar niveles de iluminación acordes a cada espacio, o sea, es decir, las condiciones de luz que yo necesito para leer o para estudiar o para trabajar no son los mismos que necesito cuando me voy a relajar en mi habitación, ¿sí? O los que necesito en el baño, o, en fin, o sea, buscar que haya una coherencia con la cantidad de luz y los espacios. Buscar la uniformidad de distribución de la luz, que este es uno de los temas como críticos en la iluminación natural, ¿no? O sea, cómo distribuirla, ¿no? No podemos abrir como tragaluces en todas partes, ni ventanas en todas partes. Entonces lo que tenemos que hacer es captar iluminación y a través de nuestro diseño, con materiales, con texturas, con colores, distribuir esa luz para que sea lo más uniforme posible, ¿no? Si ese es el caso, a menos que queramos generar algún efecto en particular. Y importante, bueno, proteger de ganancias de calor por radiación, o sea, es decir, quiero la luz, pero no quiero la ganancia de calor por radiación directa, es decir, que no me entre sol de manera excesiva, ¿no? Es importante también propiciar la flexibilidad en el control de iluminación natural, es decir, que podamos controlarla, ¿no? Es decir, que mi habitación, bueno, yo quiero luz, pero eventualmente si quiero dormir una siesta, que yo pueda oscurecer ese espacio, ¿no? Entonces, todos estos espacios, digo, todos estos elementos que nos permiten esa flexibilidad son muy valiosos, ¿no? Evitar en climas cálidos la radiación directa sobre superficies interiores, sobre todo en el suelo. Cuidar elementos de iluminación cenital, es decir, los tragaluces pues generan un ambiente muy padre, pero también pues reciben radiación pues, una buena parte del día. Hay que recordar que el techo es como que el elemento que más recibe radiación directa. Entonces, de igual manera, pues los tragaluces, ¿no? Entonces, es importante como ser medidos con esto, ¿no? Preferir ventanas hacia el norte o hacia el sur, que de alguna manera es, por ejemplo, en el norte, en nuestro hemisferio norte, ¿no? Hacia el norte las ventanas no reciben asoleamiento, ¿no? Tal vez un poquito en la mañana en ciertas épocas del año, pero podemos abrir todas las ventanas que queremos para el norte. Para el sur, tal vez con un poco más de cuidado y definitivamente pues tratar de evitar lo más posible hacia el poniente, ¿no? No quiere decir que tengamos que tener muros ciegos completamente al poniente, ¿no? Sino que, perdón, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Es decir, podríamos tener como una vista muy interesante hacia el poniente y no querer sacrificar esa vista, pero tendríamos que generar una protección solar interesante para que podamos tener esa vista sin la ganancia de calor excesivo. Y bueno, el tema de la acústica, que es como algo, pues tal vez un poco subvalorado, ¿no? Dentro del confort, al menos desde como el punto de vista de los arquitectos, ¿no? Pero que es un tema muy, muy relevante, ¿no? También. En el tema de la acústica, buscamos como que un espacio, pues, que no tenga ruidos excesivos, ¿no? Que no nos genere disconfort por consecuencia de ruidos, ¿no? Entonces, es uno de los temas como más importantes, uno de los temas críticos, el controlar el ruido, ¿no? El ruido nos afecta en todo momento, o sea, durante el día y la noche los oídos no se cierran como los ojos y entonces estamos recibiendo información a través de nuestros oídos pues, prácticamente las 24 horas y entonces si no tenemos un ambiente lo suficientemente agradable y silencioso para el descanso, pues no vamos a tener ese descanso como lo necesitamos. Los efectos del ruido incluyen trastornos fisiológicos y psicológicos que pueden afectar nuestro rendimiento laboral, en el descanso y nuestra relación con los demás. La Organización Mundial de la Salud estima que el ruido es la segunda causa de enfermedad de origen ambiental por debajo de la contaminación atmosférica, ¿no? Y esas dos cosas las tenemos de sobra en las ciudades, ¿no?
O sea, tenemos contaminación atmosférica y tenemos ruido, ¿no? Entonces son dos cosas importantes que debemos de cuidar, ¿no? Porque nos enferman eventualmente. Fuentes de ruido, pues, ¿qué les puedo decir? Autos, otras personas, muebles, música, fiestas, aparatos, tuberías, en fin. O sea, hay muchas fuentes de ruido, mascotas, ¿no? Que pueden de pronto pues, llegar a afectarnos y pues generan este tipo de situaciones, estrés, trastornos en el sueño, pueden generar si los niveles de ruido son muy altos, pues pérdida auditiva, trastornos psicofísicos, afectaciones cardiovasculares y a nivel ya como más social, pues costos en la salud, reducción en productividad, accidentes laborales y de tráfico. Algunos inmuebles de pronto pueden verse afectados por una fuente de ruido que eventualmente llegue a una zona en particular, en fin. Entonces, es algo que es importante cuidar, la acústica arquitectónica o la acústica en la arquitectura. Esto es como el ruido, ¿no? Sin embargo, hay otros efectos indeseables acústicos que son, por ejemplo, la reverberación y los ecos, que tienen que ver con el rebote de un sonido en un espacio. La reverberación es el tiempo que se mantiene un espacio rebotando, perdón, un sonido rebotando en un espacio. Y hay algunos casos en los que puede ser muy notorio y muy molesto, ¿no? Sobre todo si hay muchas personas, ¿no? O sea, esos espacios que son como de que se oye como un mercado, ¿no? De pronto hemos estado en algún restaurante o hemos estado incluso en algún auditorio que no tiene una acústica adecuada, ¿no? El patio central del Museo de Arte Contemporáneo tiene problemas ahí de acústica también, por sus formas, por el paralelismo entre sus muros, etc. Entonces, es un tema que de pronto como que poco atendemos, ¿no? Como arquitectos, pero que es importante también, que puede generar como disconfort o situaciones como complicadas en espacios públicos, ¿no? Y las vibraciones también, por ejemplo, de pronto, como resultado de un sonido exterior, pues podemos tener como vibraciones que amplifiquen esos sonidos en el interior de nuestros espacios, ¿no? Perdón, algunas recomendaciones generales. No exagerar en las ventanas, o sea, es decir, tener una proporción saludable de ventanas con relación al macizo total de muros. Reducir aquellas aberturas que estén orientándose a un punto o a una fuente de ruido en particular. El uso de doble cristalamiento ayuda también por la cámara de aire que ayuda a reducir, a disminuir ahí el ingreso del ruido. El uso de cámaras de aire en muros y techos también, es decir, podemos utilizar plafones y esa cámara de aire nos puede ayudar, o muros dobles que a su vez también nos pueden ayudar como aislamiento térmico. El uso de biombos o paneles acústicos que nos ayudan a lo mejor principalmente en el tema de reverberación, o sea, es decir, son materiales absorbentes que nos ayudan a que el sonido no esté tanto tiempo rebotando. Evitar el paralelismo entre las superficies, o sea, es decir, los espacios que son como rectangulares o cuadrados, que pues, casi todos en la arquitectura, digamos, moderna o contemporánea son así, pero bueno, no son los más apropiados, ¿no? O sea, es decir, el sonido se mantiene rebotando más tiempo. Entonces, de pronto una inclinación a lo mejor de 5 grados en uno de esos muros, pues ya ayuda a que el sonido rebote de una dinámica distinta, ¿no? También igual los techos. Buscar el balance de superficies absorbentes, o sea, todas las superficies que tienen o mucha superficie, una superficie rugosa o son como textiles, tapetes, alfombras, etcétera, nos ayudan a absorber sonido, ¿no? Y entonces eso evita que, por el contrario, como en superficies muy lisas o reflectivas, pues el sonido se mantenga pues, menos tiempo rebotando. Aislar muros, el uso de elementos con masa, o sea, es decir, de elementos pesados, nos ayuda a controlar el ruido y las vibraciones. En el caso de la tierra, los materiales con tierra son
excepcionalmente buenos para el control de acústica porque precisamente tienen mucha masa, ¿no? Ajustar y asegurar partes móviles de puertas, ventanas, cristales, que todo tenga sus empaques adecuados para no tener vibraciones. Todo esto. La tierra, materiales como el BTC, la tierra colada, el tapial, etc. Pueden ayudar de manera interesante en la acústica. Y bueno, finalmente otro tema que está así es un poco como de debate, que es la contaminación electromagnética. Básicamente, pues es toda la radiación que recibimos pues, a través como de cables, de ondas de señal de celulares, etc. Y que cada vez tenemos más y estamos expuestos pues ya casi de tiempo completo, ¿no? La contaminación electromagnética es la exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campos electromagnéticos generadas por equipos electrónicos u otros elementos productos de la actividad humana, como torres de alta tensión, transformadores, las antenas de telefonía celular, algunos electrodomésticos, etc. Siempre hemos estado expuestos a la radiación, es decir, en la naturaleza hay radiaciones, ¿sí? Sin embargo, nunca de forma tan masiva, ¿sí? Ni tan frecuente como en este momento, ¿sí? Es decir, ahorita hay más redes de celulares, hay más redes de internet inalámbrico, los objetos comienzan a tener sus propios transmisores de internet, el Bluetooth o a través del Wi-Fi, la bocina, el termostato del clima, el asistente inteligente, el refrigerador, etcétera, lo que le llaman Internet de las cosas. Todo esto, la hiperconectividad nos va a ir saturando cada vez de este tipo de ondas electromagnéticas que pasan a través de nosotros. El 5G, que hay muchos países que de pronto están deteniendo la tecnología porque pues no hay datos suficientes como para argumentar que es segura, etc. Y bueno, estas radiaciones a grandes rasgos están compuestas por campos eléctricos alternos, que son todos los cables que tenemos, o sea, es algo que nosotros podemos controlar, o sea, los cables de la lámpara, de los cables en la oficina, los multicontactos, los equipos de cómputo de impresión, algunos electrodomésticos pequeños, o sea, todo eso genera como ciertos campos electromagnéticos que eventualmente podemos más o menos controlar, está a nuestro alcance, ¿no? Los campos magnéticos alternos, que ya no está tan al alcance de nosotros controlar, como por ejemplo las líneas de alta tensión de energía eléctrica, ¿no? Y finalmente las ondas electromagnéticas que se generan a través de los aparatos y antenas de telefonía móvil, comunicación móvil de datos, el Wi-Fi, teléfonos inalámbricos, televisión digital, etc. Entonces, a grandes rasgos y en resumen, cada vez tenemos más y más radiación por todos lados, ¿no? ¿Sí? Y esto va a ir en aumento. No hay, o sea, hay mucha controversia en que si esto genera daños a la salud y no, digamos que no hay un consenso científico, pero hay algunos estudios que comienzan a sugerir que puede estar esto involucrado o está relacionado con el riesgo de cáncer, estrés celular, incremento en radicales libres perjudiciales, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales en el sistema reproductivo, déficit de la memoria, en fin, una serie de trastornos que pues nadie quisiéramos, ¿no? Y yo de pronto pienso en esto como de que, oye, bueno, pues mientras son peras o son manzanas, pues creo que vale la pena tomar algunas precauciones, ¿no? Es como un seguro de vida, ¿no? Uno lo compra con la intención de nunca usarlo, ¿cierto? Es como, creo que aunque no hay un consenso con relación a esto, vale la pena tomar las precauciones y desenchufarnos un poco, ¿no? Tal vez. Algunas ideas, desenchufar los aparatos que no estén en uso, eso es muy sencillo, lo podemos hacer en nuestras casas como un hábito. Evitar la cercanía con líneas eléctricas de alta tensión, antenas de radio y telefonía. Si es que estamos por elegir una vivienda o un terreno, tenemos la posibilidad de tomar decisiones que nos ayuden a separarnos como de estos elementos que tienen
sí, una energía muy, muy alta, ¿no? Preferir la conexión por cable versus la de inalámbrica, es decir, hay como adaptadores para conectar nuestro celular a la conexión alámbrica de internet. Nuestras computadoras también tienen este cable. Entonces, además que es mucho más estable por cable, también no estamos como recibiendo constantemente como la radiación electromagnética que recibe ahí nuestra computadora, nuestro celular, ¿no? El uso de manos libres, es decir, que no tengamos aquí al lado de nuestra cabeza, en nuestra oreja, recibiendo pues esta radiación mientras tenemos una llamada, ¿sí? Sino que podamos de pronto alejar el celular para estar como hablando, ¿sí? Creo que es una medida bastante sensata, ¿no? Usar timers también es muy sencillo para apagar el router del internet inalámbrico durante la noche. Es decir, lo podemos apagar, digamos, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana y ya nuestro descanso estuvo al menos durante 8 horas sin esta fuente de ondas electromagnéticas funcionando, emitiendo y recibiendo, ¿no? Desconectar aparatos cercanos a la cama durante la noche, lámparas, relojes, despertadores, poner nuestro celular en modo de avión, creo que es algo relativamente sencillo de hacer. Reducir el cableado eléctrico en el área de trabajo. Y he estado viendo algunos videos en donde haciendo pruebas con aparatos que miden esta radiación, la Tierra es especialmente un aislante muy, muy efectivo para esta radiación electromagnética, ¿no? Entonces ya como que la Tierra vamos encontrando como que diferentes ventajas interesantes, ¿sí? En fin, aquí termino, o sea, podríamos hablar como que de otros temas, ¿sí? De las cosas que están sucediendo con nuestros espacios, por ejemplo, que debemos de poner como que cuidado en su uso y en su diseño, porque están como sirviendo para muchas cosas y eso de pronto puede generar riesgos, hay que tener cuidado con eso, pero las conclusiones en general que les presento es infórmense, o sea, manténganse bien informados de todo esto, o sea, tiene que ver con su salud, con la salud de los espacios y de las personas que habitan estos espacios. Flexibilizar los ambientes a través de elementos que permitan la intervención del usuario, o sea, es decir, tenemos que ser más activos, si queremos ahorrar energía, tener espacios más saludables, y tener como más salud en los espacios, pues necesitamos hacer como una chamba de conocer cómo funciona nuestra casa, de abrir ventanas, de saber un poco cómo funciona la física del edificio, ¿no? Aprender a usar nuestros espacios, a eso me refiero, tomar conciencia del espacio y de los ajustes que podemos hacer para mejorar las condiciones de los ambientes interiores, es decir, o sea, dejar, o sea, ser un poco menos flojos, ¿no? O sea, prender el botón del aire acondicionado es muy, muy fácil, ¿no? ¿Sí? Entender un poco cómo funciona nuestra casa y ver cuándo podemos hacer estos ajustes de abrir ventanas, de cerrar ventanas, de persianas o no persianas, pues implica un poco más de trabajo, pero lo podemos convertir en un hábito que nos va a traer beneficios pues, ambientales, de salud y de ahorro en energía, ¿no? Experimentar, o sea, es decir, ustedes pueden como experimentar con sus propias casas en diferentes condiciones, pues para ver qué funciona y qué no funciona. O sea, no necesitan de un especialista ni tampoco de un arquitecto. Hacer una evaluación de todos los aspectos relativos a la salud en tu espacio, o sea, es decir, con todas estas ideas que te di, puedes hacer como una especie de checklist o algo que creo que de pronto puedo aplicar estas ideas. Identifica esas estrategias y priorízalas, ¿sí? Estas estrategias no hay una sola solución que te vaya a mejorar las condiciones de tu espacio interior, sino el mejoramiento de tu espacio interior va a ser consecuencia del resultado de un conjunto de estrategias que logres como poner en marcha, ¿no? Implementar primero lo que genere mayor impacto a un menor costo y en el menor tiempo. Hay cosas muy sencillas, ¿no? El tema de las plantas,
de poder abrir y cerrar ventanas, de pronto de poner un pequeño cuerpo de agua cerca de alguna ventana, en fin. Hay muchas opciones que prácticamente no cuestan. Y si hay que hacer una intervención en tu casa, o vas a construir tu casa, o vas a remodelar tu casa, pues apoyarte con un experto. ¿Por qué? Porque las principales oportunidades para generar ahorros de dinero, de energía, las mayores oportunidades para generar funcionalidad, confort y salud en los espacios que tienes o que vas a tener, tienen que ver con el diseño, con las decisiones que se toman en el diseño. Y bueno, finalmente aquí se termina esta charla. Agradecer a ustedes por acompañarnos, a mi equipo, Fernanda en especial, y a Calidra y HGA por apoyar el desarrollo de estas charlas. Espero que les haya resultado interesante y bueno, soy todo suyo para cualquier pregunta que haya surgido por ahí. Muchas gracias, Hugo, por compartir un poco de tu conocimiento con nosotros esta noche. Muy interesante. Tenemos aquí una pregunta de parte de Itzel Campos. Nos pregunta que, ¿qué tanto influye la luz artificial para crear confort en un espacio? Hay factores importantes en la decisión cuando uno decide qué tipo de luminarias comprar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si compramos una iluminación eficiente en cuestión de energía, pues vamos a generar menos calor en el interior. Ya ahorita la mayoría de las lámparas tienden a ser eficientes, ¿no? Es decir, son tecnología LED la mayoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuidar que sean eficientes. Y otro dato que es bien importante y que no muchos conocen es el IRC, índice de rendimiento de color. Entre más alto sea este índice, la reproducción de los colores es más cercano a la luz natural. Entonces, pongan especial cuidado al IRC, ¿sí? Y el otro aspecto es la temperatura del color, ¿no? Que eviten la luz fría, ¿sí? O sea, busquen, no sé, rangos entre los 3000 y los 4000, principalmente grados Kelvin, son como luces más como agradables para la casa, ¿no? Si estamos hablando de un espacio de habitación. Ok. No tenemos ninguna otra pregunta de parte de alguno de ustedes. No sé si tengan alguno de ustedes otra pregunta que hacerle a Hugo. No tenemos de momento. Yo solamente quiero hacerte una pregunta con Sí, respecto adelante, a todo Fernanda. este rollo de la cuestión de los usos de los materiales naturales. ¿Qué opinas tú? Creo que Rosaura Cantú tiene alguna pregunta. Sí, Está escribiendo, pero de momento te pregunto, ¿qué opinas tú o ya. en qué momento crees que nosotros como sociedad dejamos de utilizar los materiales naturales que en un principio utilizábamos para construir y que nos daban mejores propiedades? Los dejamos como de lado y deshumanizamos un poco los espacios en los que habitamos. Esa es una pregunta interesante. Esto sucede o es consecuencia de varios fenómenos. El primero de ellos es a raíz de la Segunda Guerra Mundial se abarató, digamos, la tecnología del aire acondicionado y se empezó a utilizar en viviendas. Paralelamente, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el costo de la energía se abarata. Y luego viene en el siglo XX el movimiento moderno en la arquitectura, ¿sí? Que aprovechaba precisamente estos avances tecnológicos, esta industrialización y esta energía barata para, de alguna manera, transmitir una ideología que tenía que ver con progreso, con industrialización, con estandarización. Y entonces, bajo estos principios, se argumentaba que un solo modelo de edificio podía dar respuesta a cualquier necesidad de espacios en todo el mundo. Esto se le llamó arquitectura internacional. En ese momento, ¿sí? Con el abaratamiento de la energía, la masificación del uso del aire acondicionado y el movimiento moderno en la arquitectura, se produce una ruptura, ¿sí?
entre la arquitectura, el lugar y su clima, Ya. que tenemos que empezar a recuperar. Ujú. ¿Sí? Nos pregunta Rosaura Cantú que qué materiales se podrían usar para aislar el ruido externo, sobre todo si hay una ventana en dirección de donde proviene el ruido. Eh, en, puede ser que esa ventana se pueda reducir un poco o que se pueda de pronto emplear un cristal doble. Eso creo que pudiera ayudar mucho, ¿no? Okay. También puede ser que, digamos, estos mismos puentes térmicos, como puede ser un perfil de aluminio, pues también como que es bueno para transmitir, digamos, el sonido del exterior. Entonces, digamos, poner una ventana a lo mejor con un material como PVC o madera y un acristalamiento doble podría, creo yo, ayudar significativamente, nada más que pues, habría que ver específicamente cuál es el problema, ¿no? Uh-huh. Pregunta Eliezer González que hablabas acerca de herramientas para el diseño de pérgolas, parasoles, toldos, que si te referías a algún software de diseño. Sí, hay algunos sencillos y hay algunos complejos, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, desde tablas, ¿sí? Hay tablas que te permiten identificar la latitud en la que te encuentras, la orientación de tu ventana, y entonces se dimensiona, digamos, la proporción de tu protección horizontal y tu protección vertical de esa ventana, y entonces la tabla te da porcentajes de sombreado, digamos que es la manera más sencilla, ¿no? Y en cuanto a programas, uno sencillo, creo que pues, todos los arquitectos que anden por aquí seguramente conocen el programa SketchUp. Hay un plugin para SketchUp que se llama Kurik Son, ¿sí? Lo voy a poner aquí en el chat. A ver, más necesito ver dónde está el chat. Ese software es muy sencillo de usar, muy amigable, y creo que muchos arquitectos manejarán el SketchUp. Se llama Kurik. Es como una aplicación que corre dentro del Sketch. Muy bien. Creo que esa puede ser una herramienta bastante útil. Ok. Nos pregunta Leticia Álvarez si tienes algún libro que pueda recomendar para el confort en el espacio. Sí, por aquí, mira, hay un libro pequeñito y sencillo de leer que creo que puede ser como un inicio, y aparte pues es muy económico y está en su versión digital y también en su versión como impresa, ¿no? Que es creo que se llama Clima y Arquitectura, y es de este autor, Rafael Serra. Okay. Dice Laura Gisela Contreras que cómo se puede utilizar la tierra para la construcción, si tienes algunos ejemplos por ahí. Bueno, pues ese es tema así de muchas pláticas, pero esencialmente, si tú tienes un espacio ya construido, o sea, puedes incluso hacer un acabado de 3 centímetros de espesor con un mortero de tierra o de tierra combinada con cal, y ya vas a tener las bondades de las propiedades de control de humedad que tiene la tierra, ¿no? Entonces puede ser tan sencillo como acabados, y puede ser como tan sofisticado como muros de tapial o muros de tierra colada, ¿sí? Digamos que las versiones a lo mejor más sencillas o los sistemas constructivos más sencillos de la tierra, pues digamos que en un entorno como el nuestro, pues podrían ser acabados de tierra y cal, y el uso de BTC, que son bloques de tierra compactada, ¿no? Que funcionan igual, digamos, de manera muy similar a poner un bloque de concreto, es decir, la mano de obra, aquellos albañiles que sepan poner un muro de bloque, pues pueden trabajar sin problema con un muro de BTC y ya tener los beneficios de un muro hecho con tierra de una manera como más controlada. Pregunta Karen Osoria, para los usuarios que prefieren colores intensos y fuertes en sus espacios, ¿cómo se hace un balance tomando en cuenta la psicología del color para que el resultado sea agradable y no afecten las actitudes y demás? Pues creo que yo todavía estoy aprendiendo de ese tema. Y la respuesta es como experimentando. O sea, claro que hay una teoría del color y una relación de los colores y el círculo cromático y todo esto.
Entonces hay como ciertas como reglas o sugerencias, pero yo sugiero que experimente, ¿sí? Barragán, por ejemplo, eso sí, experimentaba, ¿no? Sí, eso es. Nos pregunta Isaura Cantú, ¿qué tanto se recomienda un acabado externo de piedra en Monterrey o si es un tema indiferente? Ah, creo que puede llegar a ser indiferente, ¿eh? O sea, dependiendo del espesor de la piedra funciona más como elemento de inercia térmica para climas muy, como más extremos, más extremos. Eh, yo no lo recomendaría mucho, ¿no? Más bien buscaría como un material más aislante, ¿no? Muy O bien. la tierra o la paja o algún aislante exterior, ¿no? Muy bien. Bueno, de todas maneras, les recordamos, con esta pregunta cerramos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pueden seguir mandándole sus preguntas o consultorías a Hugo. Lo responde en el perfil de terrania.com.mx. No olviden revisar ahí nuestras redes. Les avisamos que vamos a tener una siguiente charla el día 20 de agosto con Pedro Campos de La Vida Minimal. Para que se animen, estén ahí al pendiente. Vamos a estar publicando para registrarse a esta charla. Y muchas gracias otra vez a Calidra y a HGA por hacer y apoyar en este tipo de proyectos. Hugo, muchas gracias por compartirnos un poquito de tu conocimiento en esta noche. Espero que les haya gustado este video, esta charla. Vamos a estarla publicando en nuestro canal de YouTube. Ahí también estén pendientes. El día de mañana les estaremos pasando la liga en Facebook y en Instagram. No sé si quieres agregar algo más. Nada más. Muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien. Por aquí los esperamos. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan Que una estén buena bien. noche. Bye.